Buen día a todos. Este día les voy a compartir un tutorial de cómo poder realizar un archivo, un levantamiento topográfico en Revit a partir de un archivo de AutoCAD, el cual no tiene cotas en Z. Entonces es un archivo plano. Entonces de eso trata si tú buscas un tutorial de cómo ver un levantamiento topográfico a partir de un archivo que no tiene esa información, entonces este sería el video ideal para ti. Mi nombre es Alexander Juárez. Y este video está dirigido para estudiantes de arquitectura. Entonces, vamos a comenzar. Gracias. Este día vamos a realizar una práctica de cómo poder crear un terreno en Revit a partir de un archivo DWG que tenemos prácticamente de formato de AutoCAD. Tengo acá en pantalla un ejemplo en el que tenemos un terreno el cual pues cuenta con sus curvas topográficas. Cabe mencionar de que antes este tutorial está enfocado en terrenos los cuales no poseen prácticamente ninguna información en el eje de Z. O sea, son totalmente planos, ya que actualmente pueda que llegue a nuestras manos un terreno en formato de DWG en el que las curvas sí tengan ya sus alturas, lo cual pues nos facilita todo el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando el terreno, así como este, está totalmente plano y las curvas no tienen ninguna altura en Z? Es ahí entonces donde aplica este tutorial. Espero que sea de utilidad para ustedes. Entonces, primero, un punto importante es conozcamos cómo se comporta el terreno. Cuáles son las curvas más altas, cuáles son las curvas más bajas, cómo realmente se desarrolla el terreno, sube en el centro y vuelve a bajar, es una montaña. Entonces tenemos que identificarlo y fácilmente lo podemos hacer leyendo las cotas que tiene cada curva. En este caso tiene una cota negativa de -20, lo que indica de que probablemente, y que vemos -20, menos 19, menos 18, menos 17, primero, cada curva tiene una altura, va cambiando su altura a cada metro, no su distancia. La distancia entre curvas no es ese dato numérico que tenemos acá, es la altura. Implica que entre esta altura, sin importar el recorrido entre esta curva y la otra, lo que sí está pasando, no horizontalmente, sino verticalmente, es que está subiendo 1 metro. Entonces, identificamos que las curvas están subiendo a cada metro. Algunos planos pueden venir a cada 50 centímetros, a cada 2 metros, a cada 5 metros. Todo dependerá de la magnitud del terreno que estamos trabajando. En este caso, cada curva se comporta a una altura de 1 metro en relación, va cambiando 1 metro en relación a la anterior. Y ubiquemos cuál es entonces el punto más alto. Vemos esta cota, esta curva no tiene una cota, pero ha de ser 0. Sigamos esta otra, esta tiene una cota de -1, de una altura de -1. Entonces implica de que esta línea amarilla ha de ser la cota 0 y entonces es podemos decir, el punto más alto del terreno. Se lo vamos a colocar acá para estar un poco más de lógica. Entonces vamos a aclarar de que este sería el punto más alto del terreno. Entonces el comportamiento del terreno, seguimos leyendo las cotas, pues realmente va bajando. No tiene cambios entre que sube en una parte, baja en la otra, vuelve a subir. Es parejo que van bajando las cotas desde 0 prácticamente hasta -20. Tenemos en este caso 20 curvas de nivel. Las que están representadas en color amarillo nos facilita la interpretación porque indica que son cada múltiplo de 5 metros. Entonces esta sería 20, esta tendría que ser 15, la siguiente es 10, la siguiente tendría que ser 5 y comenzamos con la 0. Entonces sí, las amarillas nos colocan un punto intermedio, por decir así, en el análisis de este terreno. Ahora, ya que interpretamos cómo funciona, cómo se desarrolla el terreno, siendo esta la parte más alta y esta la parte más baja, entonces ya nos ayuda a entenderlo. Ahora, este archivo de AutoCAD es nuestro punto de partida para luego trabajarlo en Revit. Importante es, analicemos en qué layer se encuentran las curvas de nivel. Entonces voy a tocar la curva roja. Esta aquí dice que se encuentra en un layer que se llama curvas de nivel. Hoy toco la amarilla también en curvas de nivel. Entonces, si hago un barrido y la selecciono, me aparece pues que todas en esta muestra que tengo pertenecen a curvas de nivel. A este layer es el que le vamos a prestar atención ahorita que vamos a trabajar en Revit. Entonces, ahora vamos a hacer la migración de este archivo, lo vamos a cargar en Revit ahorita. Entonces, ese sería el siguiente paso. Entonces, ya que analizamos el archivo, nos vamos a Revit.
y vamos a colocar, a comenzar este proceso. Cabe mencionar de que este proceso ha cambiado a partir de la versión de Revit 25. De la versión de Revit posterior, el trabajo se llamaba TopoSurface. Yo recomiendo que aprendamos a utilizar estos software en inglés porque las oportunidades laborales, este video está enfocado para estudiantes de ingeniería civil o principalmente arquitectura, que es mi área. Entonces, yo les recomiendo que este software aprendamos a usarlos en inglés porque las oportunidades laborales normalmente exige que estos softwares los manejemos en inglés. Entonces, desde la opción de Masking and Site, en la versión 25 de Revit en adelante, ya no se llama TopoSurface, ahora se llama TopoSolid. Esto sí cambia las reglas del juego porque ya es un proceso diferente para poder encontrar los puntos que vamos a utilizar para poder hacer ese levantamiento de las curvas topográficas. Primer paso, entonces, lo más importante, siempre le digo a mis alumnos, primer paso, guardar el archivo. Ya lo guardé en este caso, entonces el primer paso que tenemos que hacer al iniciar un archivo Revit siempre es guardarlo. Porque sabemos esos errores de pantalla azul o algún otro problema, si el archivo o se congela el Revit o algo pasa, podemos recuperarlo, ya sabemos dónde va a estar ese archivo de recuperación. Entonces, el siguiente paso, vamos a definir las unidades. Digitamos UN en el teclado, carga este menú, la longitud, en el caso nosotros utilizamos el sistema métrico, 2 decimales, y vamos a utilizar la M de metro como un símbolo. Ok. Siguiente, yo modifico slope. Normalmente cuando trabajamos las pendientes, las trabajamos en datos porcentajes, en porcentuales, porque así manejamos las pendientes acá en El Salvador, en el caso. Entonces, son los datos que yo modifico ahorita. Una vez modificamos la longitud, otros datos como los metros cuadrados se actualizan. Entonces, solo modificamos la longitud y otros elementos que están relacionados a la longitud se van actualizando ya a metros. Solo esos cambios tengo que hacer y le doy OK. Entonces, ahora el siguiente paso es que vamos a insertar el archivo. Entonces, nos vamos a ir a la opción de insertar. Vamos a buscar Import CAD. Voy a buscar el archivo que necesito. En este caso, yo lo tengo en mi escritorio. Se llama topográfico, en este caso 16 de mayo. Antes de insertar este archivo, tenemos que cuidar que las unidades de importación tienen que ser metros y el posicionamiento tiene que ser auto center to center. Estos dos datos son importantes. Si no, vamos a tener problemas al cargar el archivo, pero más difícil todavía, si no hemos configurado estas unidades de inserción y las unidades de trabajo en Revit, cuando empecemos a trabajar las curvas topográficas, no vamos a ver ese movimiento, no se van a levantar. Si configuramos todo mal y queda en milímetros, las curvas se van a levantar 1 milímetro nada más, entonces no va a ser notorio. Entonces cuidemos esto, las medidas. Hoy sí, ya está listo, le podemos dar a abrir, esperamos el tiempo que tarda y ya está cargado entonces el terreno en Revit. El siguiente paso sería, nos vamos a ir a Masking and Site, TopoSolid, vamos a decir que lo vamos a crear desde un sketch. Create from Sketch es la opción que yo lo voy a hacer a mano, pero en este caso yo tengo la opción de un import, que es el archivo que acabo de insertar. Selecciono Create from Import y carga este nuevo menú. Aquí voy a trabajar Create from CAD porque es un DWG el archivo que he insertado. Le doy que sí, en este caso. Y ahora toco el archivo. Después de haber seleccionado Create from CAD, toco el archivo y me va a cargar mi menú de layers que el archivo tenía. Entonces le voy a dar Check None y me voy a quedar solamente con los layers de curvas de nivel, que es el que me interesa. ¿Por qué? Porque este es el layer en el cual va a crear los puntos de referencia con los cuales voy a darle altura a este terreno que estoy trabajando. Le doy OK y ya tengo aquí creada un perfil del terreno. Entonces, pero este perfil del terreno no está, lo ha hecho basado en las curvas. Sabemos que aquí las curvas normalmente se pasan de lo que sería la forma del terreno, porque la forma del terreno es esta que tenemos acá en color cian. Entonces tengo que paso a paso reconstruir el terreno, porque aquí Revit me lo ha interpretado de alguna manera basado o siguiendo las curvas de nivel. Entonces selecciono el terreno, ojo, selecciono el terreno. Este es el archivo, pero el terreno es este. Lo selecciono y le voy a dar Edit Sketch. Entonces, al darle Edit Sketch, entro al modo de edición del perfil del terreno. Entonces, lo que tengo que hacer es que estas líneas, prácticamente estas líneas de color cian, las tengo que ir, estas líneas magenta, las tengo que alinear con las de color cian. Entonces, de esta manera yo tengo que ir reconstruyendo. Voy a
a seleccionar un par de líneas, en este caso por acá. Voy a hacer un barrido porque es importante que las líneas estén juntas, para que cuando yo empiece a mover estos puntos de acá, todas se vayan relacionando entre sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reconstruir prácticamente la forma del terreno como debe ser, porque Revit me lo interpretó de una manera distinta. Entonces, paso a paso, vamos a hacer esa reconstrucción. Yo voy a detener por acá el video para ahorrar un poco de tiempo, mientras termino de reconstruir el terreno. Cuando ya he terminado de reconstruir, entonces regreso para que sigamos editándolo. Y acá entonces ya terminé de arreglar la orilla del terreno. Podemos ver de que ya está mejor delimitado con las líneas color magenta. Y ya que he movido todos los puntos, voy a cerrar entonces la edición del terreno. Con el chequecito verde, lo selecciono y okay. Vale, ya está. Entonces acá tengo el terreno ya delimitado, muy distinto como estaba la primera vez. Ahora lo más importante, vamos entonces a hacer vamos a encontrar entonces cuáles son las curvas topográficas que se encuentran ocultas acá. Entonces, desde la vista de Site, voy a cambiar aquí la vista de Site para poder encontrarlas. Selecciono el terreno y doy clic en Sub-Elements. Prácticamente acá ahora lo que ha hecho es construirme, con base en las curvas topográficas, me ha construido puntos. Esos puntos son los que yo voy a darles un dato para poder construir su altura. Y entonces, para otorgar la altura, debemos tener cuidado de recordar cómo se comporta el terreno. Esta es la parte más baja del terreno y cada curva va subiendo 1 metro en este caso. No están distanciadas una curva de la otra 1 metro. Aclaremos eso, recordemos. Sino que la altura entre esta línea y la siguiente es de 1 metro. No su distancia horizontal, sino estamos hablando de su altura o su cota en Z. Ahora entonces vamos a ir subiendo poco a poco. Desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le vamos a ir colocando diferentes alturas. Les recuerdo que es importante haber configurado bien las unidades para que esto funcione. Entonces, en esta siguiente etapa, vamos a combinar aquí la vista con Window Tile. Entonces, aquí voy a tener la vista topográfica, la vista en 3D del terreno para que vayamos viendo cómo las curvas van a ir reaccionando mientras les voy otorgando un valor. Y en este caso, pues acá tengo la vista 2D, que es donde me va a servir mejor para poder dar esas alturas. Entonces, ahora voy a hacer con la tecla control presionada, voy a hacer un barrido. En este caso me sale más fácil. La ventaja es de que las curvas no están cerca de otras. Es importante tener siempre presente no tocar un punto que pertenezca a otra curva de nivel, porque si no nos va a afectar el resultado de este levantamiento topográfico. Ya selecciono entonces las curvas que van a los puntos de la curva que pertenecen a la altura 1. En la versión de Revit 24 posterior, acá en este sector de acá aparecía el espacio o el espacio para poder colocar el dato numérico de la altura de la curva. Pero en esta versión 25 ya no la tiene, sino que se encuentra en esta parte derecha. Acá entonces le voy a colocar 1. Esto es donde les recuerdo, es importante haber configurado bien las unidades para que Revit comprenda que este 1 significa 1 metro, no 1 milímetro, no 1 centímetro, sino 1 metro. Entonces, tanto cuando creé este archivo como cuando inserté el archivo, si los dos datos en los dos momentos, en los dos pasos, he configurado bien esa distancia en metros, va a funcionar. Entonces, 1, coloco Enter y aquí podemos ver que ya en el 3D ya comenzó a verse el efecto. Entonces, siguiente paso, ahora voy a trabajar con la siguiente curva. Siempre con control presionado voy haciendo el barrido para ir seleccionando los puntos que van a corresponder a la siguiente curva de nivel, que en este caso van a tener la altura de 2. Porque recordemos de que ahorita estoy trabajando desde la parte más baja hasta la parte más alta del terreno. Entonces ya hice, sí es un poco tedioso el trabajo, pero bueno, eso pasa cuando lamentablemente el terreno que nos dan no tiene sus curvas ya en AutoCAD. Entonces, aunque también pues sería práctico que si ustedes lo pueden configurar en AutoCAD, esas alturas y luego migrarlo a Revit. Pero el tutorial consta en qué pasa cuando el archivo que estamos trabajando en Revit no tiene alturas. Entonces es ahí donde funciona. Entonces ya tengo aquí seleccionados los puntos, me alejo de la vista para estar seguros que los puntos que he seleccionado son los correctos. Y en este caso entonces le voy a asignar aquí la cota de 2 o la altura de 2. Enter. Podemos ver ya aquí en el 3D que ya está comenzando a verse los cambios.
Me acerco nuevamente, siempre con control presionado. Estoy seguro de que ya no tengo seleccionado ningún punto de otra curva. Comienzo entonces a hacer los barridos. Aquí está un poquito, cada vez se vuelve más complicado cuando las curvas de nivel están cerca para evitar tomar un punto que pertenezca a otra curva. Entonces vamos a seleccionarlos. Los puntos que corresponden a la curva de nivel que va a tener una altura de 3. Y listo. Me alejo nuevamente, verifico de que todos los puntos están seleccionados. Ven cómo se dibuja bien la curva de nivel con un color, los puntos son un azul más intenso. Y le voy a colocar el número 3, Enter. Y podemos ver entonces que aquí ya comenzó a cambiar. Ese sería entonces, pues continuaríamos con estos pasos, seleccionaríamos los siguientes puntos, le asignaríamos 4, los siguientes puntos le asignaríamos la altura de 5 y así sucesivamente va a ir aumentando hasta que terminemos de construir el terreno. Ahora, analicemos ciertos puntos. Me voy a salir acá del modo de edición y aquí me pide que salve el proyecto, pues lo mejor es que sí. Entonces, tanto en el 3D como en el 2D podemos ver que quizás me voy a quedar con la vista 3D en este caso para poder tener una mejor claridad. Es que ahorita Revit me interpreta como la siguiente curva tiene nivel 0, todavía no le he asignado una altura, aquí va de 0 a 3. Entonces Revit me interpreta que lógicamente entre 0 y 3 tiene que estar la curva 1 y la curva 2. Entonces, según vayamos aumentando las alturas de las curvas, van a ir surgiendo mayor número de líneas en este caso. Es decir, Revit nos está mostrando que esta tiene que ser la curva 1, esta es la 2 y la 3. Las interpreta y nos las muestra en este caso. Entonces, y cuando yo ya le otorgue 4 a la siguiente curva, esta me va a mostrar, ya van a ser 3 curvas intermedias que van a representar la curva 3, 2, 1 y más. Entonces, estas curvas van saliendo automáticamente porque Revit está construyendo un volumen topográfico a partir de la información que les estoy dando. Entonces, nos va a apoyar dándonos estos datos de estas curvas de nivel, cuántas son las curvas que hay entre 0 y 4, entre 0 y 5, entre 0 y 6, según vaya subiendo, hasta que termine de formar ese terreno que tiene 20 curvas, cuando llegue de 0 a 20. Ahora, otro detalle, si no les gusta la vista así que se vea el color tierra, ¿verdad? Y le quieren otorgar un color distinto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar superficie topográfica que estamos desarrollando. Vamos en Properties, en Edit Type, le vamos a cambiar el material. En Structure le damos Edit. Y aquí dice que el material es Earth, que es tierra, ¿verdad? Entonces le vamos a dar un clic derecho en Earth. Y aquí vamos a buscar que Revit tiene también la opción de Grass. Entonces lo voy a cambiar, le voy a dar OK. Y OK nuevamente y aplicar. Vamos a esperar a que cargue. Y ya podemos ver de que el color cambió. Ahora, la vista que tengo no tiene mucha calidad, entonces le voy a cambiar acá a vista realistic para poder apreciar esa textura de grama que acabo de insertar. Vamos a esperar, ok, ya cargó. Y si nos acercamos, pues podemos ver ahí el efecto de grama que tiene este terreno topográfico para darle una presentación distinta, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver un poquito más claro cómo comencé a desarrollar las curvas de nivel del terreno, las cuales según yo vaya avanzando, le den seguimiento a este tutorial y lo terminaran de construir, pues va a quedar el terreno ya con su forma definitiva. Voy a cargar por acá, debo tener algún ejemplo, voy a cargar ese ejemplo de cómo queda el terreno terminado. Y por acá les comparto entonces un archivo de cómo queda ya terminado. Este fue creado con TopoSurface con una versión anterior, por eso es que es un plano. Entonces podemos ver la diferencia entre el resultado de una superficie topográfica hecha utilizando el comando TopoSurface, que era la versión 24 anterior, a cómo lo estábamos trabajando en la versión 25. Y pues vamos a cambiar la vista para Realistic, para darle un poquito más de vista. Nos acercamos y se puede ver la textura de grama en este caso. Entonces, y así es como nos queda prácticamente ya el terreno terminado. En este caso, ya hecho con, este ejemplo es con TopoSurface y el anterior lo estábamos desarrollando con un volumen topográfico. Entonces, espero que este tutorial haya sido de utilidad para ustedes. Mi nombre es Alexander Juárez y voy a estar trabajando más contenido para que sea de apoyo para los estudiantes de arquitectura. Muchas gracias.